Resonancias de mi tierra. Revisión de archivos del programa Así es mi tierra de la extinta Radio Soberanía de Linares. ¿Qué anda haciendo este paloma dentro de mi palomar? Si yo lo llego a pillar, peladito me lo como. Este proyecto cuenta con financiamiento del Fondo del Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, convocatoria 2023. Con ustedes, Mauricio Vega, Magdalena Espinosa y Nicolás Inostroza. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Resonancias de mi tierra. Este espacio es el resultado de una investigación que hemos llevado a cargo a través de la revisión de archivos del antiguo programa Así es mi tierra, que allá por el inicio del año 2000 lideró don René Valenzuela en la extinta y recordada Radio Soberanía de aquí de Linares. A nombre del equipo, Magdalena Espinosa, Nicolás Inostroza y que les habla Mauricio Vega, le damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en estos 8 capítulos en donde iremos revisando el resultado de esta investigación. Así en mi tierra fue un programa, como les comentaba, que lideró el cantor y poeta don René Valenzuela, que bueno, hace un tiempo ya partió, no está con nosotros, pero que dejó una huella imborrable para la difusión de nuestro cantar campesino acá en el Maule Sur. Él, a través de la recordada Radio Soberanía, la señal AM que llegaba a distintos rincones de nuestra provincia y del país, sabían ustedes que Radio AM tenía esa característica, difundía el canto de nuestras cantoras y en una genialidad que fue llevar en vivo a las cantoras campesinas, logró una repercusión que bueno, que dura hasta nuestros días y en donde por allá por la vecina comuna de San Javier, en un rincón rural en Santa Ana de Lobos, un fiel auditor que era don Hernán Espinosa, tuvo otra genial idea, que fue por gusto grabar estos programas para poder volver a escuchar a las cantoras, y desde ahí que se creó este archivo, estos cassettes que pudimos revisar y mostrar a través de acá de la señal de Radio Ancoa. Les invitamos, como les digo, a que nos acompañes con invitados, iremos comentando los resultados de esta investigación y escuchando las voces de nuestros cantores y cantoras campesinas. Hola, por acá les saluda Nicolás Inostroza, Codoseo, en este caso responsable de este proyecto, que me gustaría hacer mención, Mauricio, gracias por la presentación, haciendo un poquito de historia acá. Este trabajo, esta investigación tiene que ver con un fondo que concursamos, que se postuló, que es financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en la convocatoria 2023. Hicimos esta iniciativa, la diseñamos, la conversamos, la postulamos y la adjudicamos, y por eso estamos acá, con un proyecto que le llamamos Canto Campesino en la Radio, digitalización de archivo personal. Es una investigación que, como anunciaba Mauricio, conectó de alguna manera a René Valenzuela y a Hernán Espinosa en estos dos lugares relativamente cerca, pero en ese tiempo también algo distantes, en torno al canto campesino, en torno a los cassettes, en torno al quehacer de las cantoras y los cantores de la época. Así que estaremos en estos 8 capítulos revisando una serie de audios de estos cassettes que fueron digitalizados, restaurados, y que tenemos ahí un archivo muy interesante gracias a Magdalena, a su familia, a René también y su familia que nos recibió, y a otras conversaciones que estaremos compartiendo a lo largo de estos capítulos. Así que eso de mi parte, agradecer al equipo, a ustedes, Magda, Mauricio, y estaremos ahí atentos, disponibles y a la escucha de este programa. Así que empezamos ya esta serie de programas. Muchas gracias, Nicolás, por esa presentación del proyecto. Magdalena Espinosa por acá. Y bueno, feliz de dar inicio a este trabajo, ya la culminación de este trabajo, que son estos programas donde estaremos compartiendo los resultados de esta investigación que hemos realizado, donde hemos tenido la fortuna de compartir con distintos cantores, cantoras, cultores, y también la familia de quienes son protagonistas en este proyecto. Un proyecto que nace desde una inquietud bastante personal, y en ese sentido me tomo la libertad de poder hablar con bastante soltura quizás de este tema, porque
es mi abuelo, quien hoy tiene 95 años, quien en un archivo personal guarda miles de cassettes. Son miles de cassettes que almacena en su casa, ya sean cassettes regrabados de otros discos, de discos vinilos, originales, algunos también... algunos grabados por él, no en muy buena calidad, se entenderá, considerando que la señal y los equipos no son profesionales. Y me empiezo a dar cuenta que hay un montón de cassettes que son del programa Así es mi tierra de René Valenzuela, de la Radio Soberanía. Y digo, en realidad deben haber más. Y según lo que me comentan también, la radio no habría tenido ningún respaldo de estas grabaciones de los programas. Entonces yo en algún momento encuentro alrededor de 30 cassettes y digo, ya, acá hay que hacer algo. Nicolás se motiva, Mauricio, que también había tenido un interés profundo, también se motiva a trabajar en este proyecto. Y bueno, gracias al financiamiento del Fondo del Patrimonio pudimos ejecutarlo durante el año 2024 y poder digitalizarlo sin mayor inconveniente, y también estamos llegando a sus oídos gracias a esa gestión. Buenísimo, Magdalena, gracias por ese comentario también. Cómo se van cruzando los caminos, de eso le queremos contar, porque aquí no es solo una investigación, también ha sido un bonito cruce de camino en torno a algo que nos convoca, que es el cantar, nuestro cantar campesino, que sin duda es el patrimonio más grande que tiene nuestra región. La voz de las cantoras, a lo que les quiero invitar ahora a escuchar un poquito de lo que fuimos encontrando en estas cintas de don Hernán Espinosa. Les dejo con la voz de doña Silvia González y esta tonada que es Son tantas las simpatías. Son tanta la simpatía que tú tienes para mí. Son tanta la simpatía que tú tienes para mí. Yo lloro todos los días por estar lejos de ti. Yo lloro todos los días por estar lejos de ti. Pues. Si yo estuviera a tu lado, me encontraría feliz. Si yo estuviera a tu lado, me encontraría feliz. Que entonces no lloraría tanto como lloro aquí. Que entonces no lloraría tanto como lloro aquí. Tu separación me deja con el corazón herido. Tu separación me deja con el corazón herido. Ahora que tú te alejas, no me sientes pues en olvido. Ahora que tú te alejas, no me sientes pues en olvido. También quisiera morir sin pensar mis sentimientos. También quisiera morir sin pensar mis sentimientos. Para no tener que sufrir una ausencia y un tormento. Para no tener que sufrir una ausencia y un tormento.
una ausencia y un tormento la señora Silvia González. Ahí escuchábamos a Silvia González, Son tantas las simpatías, en uno de los episodios de Así es mi tierra, como le contábamos, programa que lideró don René Valenzuela y que reunió estas voces, donde el foco fue precisamente eso. Don René, con mucho respeto, fue un difusor y puso de protagonista a la voz de las cantoras a través de la señal en ese tiempo de Radio Soberanía. Como contaba Magdalena, esta historia un poco que se desarrolla en esta investigación tiene a dos protagonistas fundamentales. Don René Valenzuela, quien fuera cantor, poeta también y locutor de este programa Así es mi tierra ya por inicio de los 2000. Y por otro lado don Hernán Espinosa, quien se convirtió en un seguidor de este programa y quien espontáneamente decidió registrarlos en cassette. Y con eso se creó este archivo que del cual hoy podemos disfrutar de estas voces. Qué importante de repente son estos pequeños gestos que nos permiten tener el registro de algo tan importante y tan valioso como es nuestro canto campesino. Andando un poco sobre eso, quisiera, Magdalena, que nos cuentes más sobre don Hernán precisamente, tu abuelo. Bueno, comentar que él... auditor, aficionado a la música, un tanto melómano, por qué no decirlo, fanático de escuchar y de coleccionar música, guarda en su archivo personal muchos cassettes, muchos discos, muchos CDs también de distinta música, donde prima la música folclórica. Él sin tocar instrumentos, sin cantar, o sea... Hoy en realidad logra esbozar algunas letras de canciones, pero más allá de eso no. Tiene un archivo bastante significativo de música almacenada, donde, como les decía, prima la música folclórica nacional. Hay también algunos archivos de música folclórica argentina, mexicana, pero ya pasa a ser... menos en relación a la música folclórica chilena. Y él en algún momento logra dar con este programa de la Radio Soberanía y comienza a grabarlo. Lo empieza a grabar en cassette y empieza a almacenar estos cassettes, los etiqueta, les coloca con su máquina de escribir una fecha, ¿cierto? Y los empieza a almacenar para él volver a escucharlos, porque cabe señalar que también el programa, según lo que entiendo, era transmitido en un horario en que para él no era tan fácil escucharlo, entonces de esa forma él lo podía volver a escuchar con posterioridad. Gracias, Magdalena. Bueno, estuvimos también conversando con Francisco Valenzuela, que resulta ser hijo de don René. Francisco Pancho Valenzuela, por ahí les sonará quizá a quienes escuchan desde aquí, desde la provincia, el programa, porque él también desarrolla una carrera de cantautor, y cómo no, si bebió de estos espacios y acompañó a don René en muchas de las gestiones, muchos de los programas de Así es mi tierra. Y bueno, por razones de fuerza mayor, Francisco no puede estar con nosotros aquí, pero estuvimos conversando con él, preguntándole algunas cositas, precisamente si existía algún referente al respecto de algo parecido que se haya hecho, o cómo fue la motivación de don René de llevar a las cantoras en vivo al programa y generar esto tan importante como fue el espacio Así es mi tierra. Escuchamos aquí a Francisco Valenzuela. Hola Mauricio, claro, mi papá tenía muchos referentes con respecto a las cantoras que eran allá en el sur, por la mamá de mi papá, mi abuela en este caso, fue cantora, la abuela Gumercinda fue cantora, y después él conoce más a mi abuela materna, a la suegra, digamos, que también fue cantora y le contaba varias historias, le cantaba hartos versos que mi papá se los fue aprendiendo. La inquietud viene de ahí. Entonces, después de eso, mi papá hace un programa, o sea, hace primero, busca las cantoras, busca los temas de las cantoras y descubre de ahí la música transportada por mi abuela, la guitarra traspuesta, digamos. Y ese es el referente que tuvo mi papá para empezar a buscar cantoras acá en la séptima región, como se estaba perdiendo
esa huella, digamos, del cantar campesino que venía de parte de las cantoras. Así empieza de a poco, y empieza con una oferta que le hicieron en la radio, y él derechamente la toma, y él ya tenía un proyecto armado con respecto a lo que era el canto de raíz folclórico acá en la zona del Maule. ¿Y cómo recuerdas tú, Pancho, el momento en que él hace el llamado por la radio Soberanía en su programa a que las cantoras vayan en vivo? Porque ese es un momento como muy importante en el desarrollo de todo esto. En ese tiempo mi papá hacía el llamado a la gente en general que conociera una cantora. Y bueno, resultó ser de que varias personas le decían: aquí hay una, aquí hay otra, y mi papá empezó a recorrer prácticamente la región en el auto buscando esas cantoras. La iba a buscar, almorzaban acá en la casa, iban al programa y de vuelta se venían para la casa, y así se fue como una bola de nieve. Empezaron a aparecer cantoras por Longaví, me acuerdo que íbamos a una parte que se llamaba La Balsa, allá cerca de Parral, Los Retiros, Villa Seca, Melosal, Putagán, Hierbas Buenas, y empezó a recorrer Guapi Alto, Guapi Bajo, y empezaron, porque como escuchaban el programa: yo también canto, don René, mi abuela también canta. Incluso aquí en San Martín estaban cerquita, habían unas que estaban muy cerca de acá de la casa, que era la mamá de don René, no me acuerdo cómo se llama este caballero, la señora Ana Morales, vivía aquí muy cerca, una señora que cantaba muy lindo, sabía mucho, pero también era reacia a salir. Habían otras que los maridos no la dejaban, al final terminaban saliendo escondidas, y bueno, hubieron muchas anécdotas con respecto al permiso, entre comillas, que tenían que pedir las cantoras, y que es una cuestión que nos contaba la Violeta Parra, la Margot Loyola. Hacían referencia a esto que se decía: o la guitarra o a mí. Había muchas cantoras que tenían ese referente acá. Bueno, ahí escuchábamos a Pancho Valenzuela, Francisco Valenzuela, hijo de don René, que nos comentaba cómo don René llegó a abrazar el canto campesino de la mano primero de su familia, don René oriundo del sur, de Traiguén, y luego llega a Linares, en donde también se involucra con una familia de cantoras, con la madre de doña Teresa Tapia, precisamente a quien le enviamos un abrazo grande, y va abrazando esta manifestación, va conociendo lo importante que es para la provincia, y empieza a visitar cantoras, y bueno, existe esta posibilidad de hacer el programa Así es mi tierra en Radio Soberanía. Don René no lo duda y abre esta ventana a las cantoras campesinas, y bueno, tenemos el resultado que tenemos hoy en día con estos bonitos archivos y este registro que quedó de tantas cantoras y cantores. Bueno, y contarles que en estos programas que vamos a estar realizando tenemos distintas personas invitadas que nos van a acompañar y nos van a contar desde su experiencia cómo fue el trabajo de la Radio Soberanía, cómo lo vieron ellos o ellas, cómo lo vivenciaron, y de alguna forma el valor que otorgan a este trabajo. Por eso hoy día nos acompaña Mireya Espinosa desde San Javier, hija de Hernán Espinosa, y desde su realidad, desde su experiencia, nos va a contar, bueno, un poco qué es ser hija de un padre melómano, fanático de la música, ¿cierto? Bienvenida, Mireya. Hola, Magdalena, mi sobrina. Les agradezco muchísimo la invitación y trataré de responder a lo que ustedes me vayan preguntando, porque creo que hay muchísimo que decir. Súper. Bueno, bienvenida. Comentar que este trabajo nace desde este registro que Hernán tiene guardado en su casa, de este tremendo archivo musical que almacena. ¿De dónde nace este interés por la música de él? ¿Desde dónde nace la idea de almacenar tanto, una verdadera colección de música chilena en este caso? Mira, quisiera compartirte, estaba pensando cómo resumir un poco la historia de mi padre, y la verdad es que
me considero bastante afortunada de ser su hija en primer lugar. Afortunada porque también un poco extraño esta familia que era típica para el contexto en realidad campesino en el que nosotros vivíamos. Entonces quizás decir en primer lugar que considero que mi padre, un hombre bastante autodidacta, porque sin mucha educación sistemática, siempre hubo en él dos elementos que a nosotros como hijos nos hicieron muy bien, que fue la lectura y la música. Entonces crecí escuchando mucha música, por lo tanto se fue, si yo te dijera cuándo, es siempre. Desde cuando, incluso como ya tenemos bastantes años, desde el proceso en que se va también mejorando la tecnología. O sea, yo recuerdo un par de radios en mi casa que había que esperar un ratito que calentaran esos tubos y empezaran a funcionar hasta finalmente tener algunos objetos tecnológicos bastante modernos. Entonces siempre que crecimos, y termino respondiéndote que incluso nosotros siendo niños, adolescentes y jóvenes, nuestras tardes del campo, nuestras noches del campo, yo recuerdo las noches de invierno con un tocadisco que tenía la posibilidad de insertar varios discos. Entonces ahí a la orilla del fuego, escuchando mucha música. ¿En qué momento aparece la Radio Soberanía en la historia de Hernán? ¿Por qué? Porque claro, su interés por la música ya estaba de manifiesto, un poco por las artes, por la cultura, pero ¿en qué momento aparece este programa de radio que le cautiva y comienza a grabarlo ya de forma sistemática, porque lo hace periódicamente? Sí. Él era un muy fiel auditor de, la Radio Soberanía, la Radio Centenario de San Javier. Entonces, en un momento él descubre, como escuchaba siempre radio, descubre este programa e inmediatamente, él gastaba mucho dinero comprando los cassettes vírgenes, claro, que eran estos cassettes nuevos. Entonces, y empieza. En el momento en que él se da cuenta, yo creo que fue muy al inicio del programa, porque grabó muchos. Y le gustaba, y en ese tiempo, voy a agregar un dato bien anecdótico, nosotros somos 2 hermanos, entonces cuando mi papá grababa el programa, nosotros teníamos que estar en silencio, porque no podía escucharse ningún ruido, pero lo hacíamos con gusto. Claro, me imagino, de alguna forma también a partir de los medios que disponía, a partir de los recursos, tampoco no es una grabación profesional. No lo es. Entonces, muchas veces, cuando era de la radio misma, parecía ser que, claro, no se escuchaban las interrupciones. Pero él también hacía a veces otro proceso, porque compraba sus radios con caseteras, entonces ponía una radio frente a la otra y grababa, iba cambiando. Yo me imagino que ustedes al revisar se dieron cuenta que también hay de aquello. Entonces era en lo que ocupaba su tiempo mi papá, se entretenía mucho con esto. Bueno, me imagino que me van a hacer más preguntas respecto a don René, así que les voy a contar después cómo nace esta amistad. Sí, yo quisiera saber así, cortito, Mireya, un poco, porque creo que es algo que identifica a muchas personas que puedan estar escuchando este programa, que es la relación de la radio con los sectores precisamente rurales, que fue un poco lo que vivieron ustedes ahí en la casa de don Hernán. ¿Cómo era eso? ¿Qué significaba la radio para esta casa de campo allá por el Fundo Santa Ana de Lobos? Una gran compañía, Mauricio, una gran compañía, porque nos sentíamos también nosotros muy afortunados de poder contar con esta radio. Yo también recuerdo en las casas de allá del campo, la gente con su radio a pilas, escuchando, y para nosotros era muy significativo tenerla y entretenernos y escuchar música. Claro que sí, una compañía, y un poco se ha vuelto un panorama casi tradicional de una postal rural, sí, que es la radio acompañando, ¿no es cierto? Y teníamos nuestros programas, claro nuestros programas sí, que escuchábamos en familia, la verdad. Otro de los vínculos que nace gracias a este cruce de caminos es la aparición de Manuel González Charola, quien vive en Santa Ana de Lobos y, bueno, actualmente no, pero vivía en ese tiempo en Santa Ana de Lobos y llega hasta la Radio Soberanía también para presentar parte de su trabajo poético, en este caso, que es el recitado de versos, un gran verseador de la
comuna de San Javier, así que lo escuchamos a continuación. De un verseador que traigo y que está aquí conmigo. Lo vamos a confesar y enseguida le vamos a decir que nos haga su gracia. Él viene de un fundo que se llama Santa Ana de Lo. ¿Cómo está, don Manuel? Gusto de saludarlo. Igualmente, don René, muy buenas tardes. Cuéntenos. Vengo a visitarlo aquí, ¿Ya? a este prestigioso programa, que lo sintonizo diariamente yo allá. ¿Ya? De repente se me escapa, pero tengo un amigo al cual le mando un saludo muy cariñoso. Don Hernán Espinosa, no se le da ni una vez. Oiga, ¿de cuándo que usted cultiva toda esta... Porque no está en el plano, usted no está en el plano de los payadores, sino en la parte verseador. Usted es un verseador, pero innato, ¿no es cierto? Yo empecé esto más o menos como de los 14 años. ¿Sí? Hasta la fecha. Me gustaría, porque usted también va a estar en la peña con nosotros acompañándonos, sí, ¿no es cierto? Y me gustaría que usted nos hiciera una de sus gracias para que la gente supiera entonces cómo se las manda. ¿Ah? ¿Qué le parece? De acuerdo. A ver cómo lo sale. Pongámosle, a ver, ¿a quién le vamos a versear? A mí me gusta, no sé por qué, oiga, a mí me encanta el rotopillo, ese que le roba los huevos al águila, ¿cierto? ¿Ah? Vámonos, ¿Será porque soy costino, que soy tan caballeroso, hábil, valiente, habilidoso y al mismo tiempo tan fino? Soy guaso muy campesino, mañoso pero sincero. Cuando le robo el apero a los tontos de por ahí, lo conchaeo por maíz, porque aborrezco el dinero. Si visito a las vecinas, sean jóvenes o viejas, yo guaito cual tiene oveja y cual manija gallina. Un chiado de las linas no se me da ni a cañón. Y si un cordero lechón desea venir conmigo, me lo traigo como amigo, renunca como ladrón. Quien roba no es buen cristiano, porque es muy desagradable. Eso sí que es perdonable, porque es algo muy humano. Se va solita la mano cuando alguien pone el bolsillo. Plata en billullo sencillo que uno le robe a su dueño, es premiar el justo empeño que se merece un buen pillo. En la tierra de Corneche para mí todo fue ganga. Me robé un chancho en la manga y una vaca para la leche. Cebollas para escabeche en el Nigua y en el Prado. Un perro en el encañado para no andar tan solitario. Yo encuentro que es necesario que un hombre ande acompañado. No me gusta ir a Santiago porque peligra mi seto. Pretender robarme el metro yo encuentro que es un estrago. Allá en mi tierra soy mago para escalar sin escalera. Cerrando mi sanguchera puedo robarme un tractor. Eso sí que con honor, no como un punga cualquiera. ¿Qué le parece, oiga? Aquí estoy solito, oiga, entregándole este verseador que viene de Santa Ana de Lo. El amigo Manuel Charola González, que está con nosotros. Escuchábamos ahí a Charola González, ¿no es cierto?, con este bonito recitado, registrado también en los cassettes, en el archivo de don Hernán Espinosa. Les recuerdo que estamos aquí en Resonancias de mi Tierra, a través de los estudios de Radio Ancoa, recordando estos capítulos, estos episodios del programa Así es mi Tierra, de don René Valenzuela, conversando con Mireia Espinosa hoy, y bueno, la idea de estos 8 capítulos en donde revisaremos parte de este archivo a través de una bonita investigación que se nos ha encargado, de la que hemos podido ser parte. Y bueno, retomando la conversación, Mireia, también quisiera saber un poco más esto que se fue dando en que don Hernán Espinosa logra conocer a don René Valenzuela, genera, ¿no es cierto?, una amistad, y también él se hace parte de algo tan importante que nace del programa Así en mi Tierra, que ahondaremos más adelante en otros capítulos, que son estas mateadas que luego dan fruto también a la agrupación de cantoras campesinas de Linares. Sé que don Hernán también es
es protagonista de eso. Cuénteme un poco cómo se da todo eso. Mira, otra particularidad que tenía mi papá era que cuando a él le gustaba algún artista y él veía la posibilidad de conocerlo, hacía todo lo que estuviera en sus manos por llegar a ese artista. ¿Ya? Entonces, generalmente esos artistas terminaban en mi casa un domingo, ¿cierto, Magdalena? Así, compartiendo, conocimos mucha gente ahí, un hombre muy acogedor y con una esposa también muy hacendosa, entonces era agradable, y me imagino yo, para todo ello llegar a la casa. Entonces él se da cuenta que don René vive en Linares y mi papá emprende rumbo y lo sale a buscar, lo quiere conocer. Entonces lo busca, yo no te podría decir en este momento exacto en qué lugar lo encontró, pero llegó a su casa y desde ahí se vincularon, fueron grandes amigos. Nosotros vinimos muchas veces, mi padre vino muchas veces a la casa de don René y don René a la nuestra. Dicho sea de paso, la señora Teresa también, una mujer muy cálida, muy cariñosa como mi madre, así que se produce este vínculo. Y aparecen estas mateadas. Yo recuerdo como un referente, yo siempre le digo a Magdalena y a Guaso Castillo, yo lo conocía al niño de Guaso corriendo por ahí y aprendiendo a cantar y a guitarrear. Entonces llegábamos a su casa debajo de un parrón. Llegábamos porque en algún momento mi papá me llevaba porque era hija y después y fue largo porque después recuerdo que yo era la conductora y a la que lo traía, entonces yo aprovechaba ahí y estas tardes de matear, de una fuente de sopaipillas, de pebre, de queso y las señoras turnándose o alternándose una tras otra para cantar. Una experiencia y estos niños chicos, ¿cierto? Estos pequeños corriendo, 2 o 3 entre eso, como decían antes Guaso Castillo. Una experiencia realmente significativa desde la vivencia, desde el ser chilenos, desde el ser campesinos. Claro. Desde, como dice usted, también desde el simple fin de querer compartir. De querer compartir. Reunirse. Sí, es que fíjate que, claro, se une esto de la amistad profunda, porque se trataban con mucho afecto, y también del escuchar a estas señoras, y era un ambiente, era una tarde, a mí no me cuesta mucho hablar de ello, porque si bien es cierto que yo era invitada de mi papá, porque él me traía, el invitado principal era él, era este ambiente que se vivía, y por supuesto que mi papá, como un hombre cariñoso, echaba a su vehículo lo que hubiera en la casa, una garrafita de vino, un pedacito de carne, y colabora, no era mi papá el único, sino que yo imagino ahí que todas las personas que llegaban traían lo suyo. Y así como Hernán asistía, o ustedes asistían en realidad a las mateadas que organizaban acá en Linares, ¿cómo se daba en el sentido contrario? ¿René también visitaba la casa de ustedes? ¿También de alguna forma se vivenciaba algo similar en Santa Ana de Lobos? Así es. Los domingos, los sábados especialmente, que eran los fines de semana, en muchas ocasiones llegó don René con su familia, con Pancho también, que lo mencionabas tú en antes. Entonces se producían también estas tardes o estos días de guitarreo, de cantar, de mi papá con su grabadora, así, procurando grabar estas canciones que allí es una experiencia familiar muy hermosa y muy significativa, porque al final de cuentas también habla de nuestra propia cultura y de nuestra propia formación. Eran tardes, como te digo, hoy día estamos hablando de don René y yo recuerdo con mucho cariño su presencia, la presencia de sus hijos, de su familia, y el compartir y el cantar. Claro, que importante lo que usted nos cuenta, porque a veces en esto del canto creo que se va perdiendo un poco también el foco de esto tan importante como es compartir, reunirse, tan propio también de nuestra cultura tradicional, que es la reunión, el mate que rueda, ¿no es cierto? Sí. La tonada que se canta y que va pasando de mano en mano la guitarra. Así que qué bonito y qué privilegio haber podido estar ahí y haber compartido esto que como decimos hoy, fue tan importante para lo que hoy sucede con el cantar campesino de nuestra provincia, sin duda. De esas reuniones nace la agrupación de cantoras, y bueno, y somos muchos los que pudimos desde ahí también aprender y conocer el canto campesino. Así que
Mireia, le damos de verdad las gracias por estar acá. No sé si quieres sumar algo más. Sí, quiero agregar algo que te estaba escuchando a Magdalena, que me parece un detalle bien importante. Bueno, debo decir que mi padre toda la vida fue administrador de un fondo. Claro. Ya, entonces, de alguna manera era el jefe también, pero sin embargo, cuando llegaban estas personas, don René con su familia, mi papá invitaba a su gente. Entonces ahí también se produce un encuentro súper significativo, porque estas personas, la gente que trabajaba con mi papá también lo escuchaba. Entonces, ¿sabes lo maravilloso que era poder conocerlo, poder compartir con él también, poder escucharlo en vivo, acercarse, saludarlo? Creo que ahí hay un elemento también muy bonito, y la gente lo recordaba con cariño, y después la gente dice, conocí a don René Valenzuela, estuve con don René, y don René, y termino con esto, don René, él llevaba la comunión a los enfermos al hospital. Entonces yo recuerdo gente enferma en el hospital o familiares que llegaban y decían, estuve con don René me facilitó la entrada al hospital. ¿Te fijas cómo se establecen redes también? Claro. Comunidad finalmente, que es lo que también sostiene nuestra cultura tradicional. Muchas gracias, Mireia, por venir a compartir esto tan bonito, esta historia en torno a don Hernán, a la radio, a don René, al programa Así es mi tierra. Y bueno, ya que usted hablaba de de esta amistad de don René a don Hernán, quisiera, Magdalena, si tú nos invitas a escuchar esta siguiente canción, porque vamos a escuchar la voz de don René Valenzuela. Así es, hay una admiración mutua que se va dando, y esta canción que vamos a escuchar a continuación, que es de creación de René Valenzuela, refleja un poco también la figura de Hernán Espinosa a través de esta tonada Démosle gusto al patrón. Ahí escuchábamos a don René Valenzuela, Démosle gusto al patrón, esta canción dedicada a don Hernán Espinosa. Y bueno, estamos en este espacio Resonancias de mi tierra, precisamente hablando del canto campesino, del trabajo que realizó don René Valenzuela y de las voces que visitaron la Radio Soberanía en aquel tiempo, inicios del año 2000, y que sin quererlo quizás generaron un movimiento que hasta la hora
no sé si la palabra es sobrevive, yo creo que vive con mucha fuerza, vive en espacios como nos contaba Mireia de Mateada, vive en algún rincón de nuestra provincia, debajo de un parrón, en algún living de una casa, y por sobre todo renace en cada guitarra, en cada voz de algún niño o niña que decide aprender este canto. Este espacio busca también ser un poco un acto, por qué no decirlo, justiciero de las personas que estuvieron antes, que regaron nuestro suelo maulino con su guitarra, con su canto, y así como Don René y todas las cantoras y cantores que visitaron la radio, que recorrieron muchos rincones de nuestra provincia con el canto, queremos de cierta manera también homenajearlos con este espacio. Creemos que es urgente también mostrar a la gente que estuvo antes y que permite que generaciones nuevas abracen este canto, que voces como la de la madrina, como doña Georgina González, ¿no es cierto? Anita Julia, que también nos acompañará más adelante, y tanta gente que ha podido enseñarnos y ser maestros en esto, puedan tener un espacio y puedan ser mencionados y permitan que la región del Maule sea quizás la capital del canto campesino, ¿por qué no decirlo en estos momentos? Oye, hay un fenómeno bien interesante que se ha dado al escuchar los distintos registros sonoros que fueron apareciendo, y algunas voces parecían ser desconocidas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que resultaban ser de una cantora de la zona de la precordillera de Linares, o resultaban ser de Longaví, algunas por ahí también con un nombre ficticio, para pasar desapercibidas, cantoras que, bueno, que con su canto fueron nutriendo este programa, que sin duda fue reflejo de grandes voces, dio a conocer grandes voces de acá de la provincia. No sé, Mauricio, a mí me genera bastante intriga la canción que vamos a escuchar a continuación, porque no sabemos de quién es. Así claro, que invitamos... La pregunta abierta. Sí, vamos a invitar a nuestros auditores y auditoras a que, si reconocen la voz de esta cantora, nos comenten. Tenemos redes sociales, se pueden comunicar quizás también con la Radio Ancoa para señalar el nombre de esta cantora que nos acompaña hoy día con... ¿A dónde está Jilguerillo? Estos versos que son, bueno, muy conocidos también, pero la voz aquí de esta cantora que en algún momento visitó Así es mi tierra en Radio Soberanía, le dejamos con ¿A dónde estás, Jilguerillo? Ahí escuchábamos ¿A dónde está Jilguerillo? Y bueno, de esta manera vamos llegando al final de el primer capítulo de Resonancias de mi Tierra, aquí por la señal de Radio Ancoa, a quien agradecemos también nos permita tener este espacio. Vamos a estar revisando
este archivo del programa Así es mi tierra, de don René Valenzuela, de la extinta Radio Soberanía, con invitado e invitada, ¿no es cierto?, escuchando esta bonita música e importante repertorio de nuestras cantoras y cantores campesinos. Nos acompañó hoy día Mireya Espinosa para hablar sobre este trabajo de investigación que realizamos a partir de la colección de Hernán Espinosa. Pudimos también escuchar las palabras y comentarios de Pancho Valenzuela, quien también jugó un rol bastante importante como el tractorista, además de René Valenzuela, en el programa Así es mi tierra de Radio Soberanía. La invitación es a seguir escuchándonos, seguir sintonizando este programa, donde vamos a estar compartiendo con distintos referentes, distintos invitados, invitadas, por ahí también el radiocontrolador, cuál es la relevancia, cuál fue la relevancia y cuál es la relevancia hoy también de este programa que sin duda marcó una pauta significativa para lo que es el canto campesino en la provincia de Linares. Así que a nombre de Nicolás Inostroza, Magdalena Espinosa, Mauricio Vega que les habla, le agradecemos la sintonía, les invitamos a que sigan acompañándonos en este Resonancias de mi Tierra y les invitamos ahora a escuchar precisamente a don René Valenzuela y esta creación de él que es Viñatera de Melosal. Viñatera, Viñatera,
temporera de mi sueño, viñatera de melosal, viñatera, viñatera, amor sarandalagar, temporera de mi sueño, viñatera de melosal. Resonancias de mi tierra. Revisión de archivos del programa Así es mi tierra de la extinta Radio Soberanía de Linares. Este proyecto cuenta con financiamiento del Fondo del Patrimonio Cultural, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, convocatoria 2023.